fieles a la cita que mensualmente iniciamos allá por el mes de mayo, que consiste en presentar a nuestras mujeres en el Club Susena, tanto deportistas, como otras que desempeñan otras funciones y que sin su trabajo sería imposible que este motor tan grande que es el Club Susena, que la Fundación Susena pudiera caminar como lo lleva haciendo hace más de 30 años. Pero a lo largo de estos 30 años todo se rejuvenece y entran muchos y muchas deportistas, gestoras, pues que aportan ideas nuevas y que, bueno, pues que van a la par de los tiempos nuevos. Hoy, como ya habíamos anunciado días previos, vamos a hablar con June Marcos. June Marcos es actualmente jugadora del equipo de rugby en silla, aunque lleva en el Club Susenac cerca de 10 años. Ella se inició con el baloncesto, pero esa cabeza tan privilegiada que tiene le permitió pensar que ese no era su deporte y probó con otros, puesto que en esta entidad y en este club se tiene y se ofrece esa oportunidad de al menos enseñar otro tipo de disciplinas que se adapten un poco a las necesidades de cada uno de los que se acerquen por aquí. Así que desde hace 3 o 4 años aproximadamente, June está integrada en el equipo de rugby en silla, una modalidad relativamente nueva que se ha introducido en España y con el club que ya además disputa incluso ligas. June Marcos, buenas tardes. Buenas tardes. Te hemos robado un pequeño ratito de tu intenso día que consiste en más o menos estudiar durante 12 horas porque estás preparando el MIR. Eres estudiante de medicina, bueno, estudiante de medicina, graduada en medicina ya. Sí, actualmente ya graduada. Desde junio graduada, ahora toca el MIR. Y actualmente en esas labores del MIR, tu día a día es estudiar, estudiar y estudiar. Sí, nada más. O sea, ya no hay más tiempo para vivir. Tenemos solo el domingo libre. El resto de días, pues entre clases, evaluaciones que tenemos que hacer, trabajillos y demás, pues todo el día ahí metidos. Estudiante de medicina, tienes 25 años y como solemos hablar y para no liarnos sobre todo con el nombre, aunque luego tú lo puedes especificar, que para eso eres médico, padeces una enfermedad neuromuscular rara que no te impide, pero que bueno, que está ahí, que convive contigo. ¿Desde qué edad aproximadamente, Juné? Pues realmente la tengo desde el nacimiento, aunque me diagnosticaron alrededor de los 2 o 3 años de edad, porque presentaba algunas dificultades a la hora de andar. Entonces ahí fue como un poco el momento en el que se vio todo. Pero sí, realmente la tengo desde toda la vida. O sea, no he vivido sin ella en ningún momento. Eso te ha generado un proceso de visitas, decenas, no sé, te iba a decir centenas, pero eh, médicos, hospitales, ¿no? A partir de ahí empieza un poco tu camino, ¿no? Sí, la verdad es que he estado en muchísimos servicios, conozco a muchos médicos ya al final, porque sí, pues he tenido que asistir también a Barcelona, a un hospital que hay ahí, porque era un caso un poco más raro y se me juntaban varias especialidades que tenían que actuar. Entonces, pues me han llegado a ver en Vitoria, en Bilbao, en Barcelona, en varios sitios. Es una enfermedad, Yune, eh, cuya evolución no se conoce, ¿no? No se sabe muy bien, ¿no? Bueno, a ver, realmente es un grupo de enfermedades que en la teoría es que tienen cierto componente degenerativo. En mi caso, por ahora he tenido la suerte de que la progresión es muy lenta, entonces tampoco es una cosa que haya notado una degeneración muy grande, pero la tendencia es a eso. Realmente en mi caso, pues no tenemos el gen causante todavía localizado, el gen que me ha creado esta enfermedad, y entonces tampoco sabemos exactamente hacia dónde tirará. Sí que hay como una tendencia de degeneración, pero no sabemos si va a ser más rápida, más corta o qué. Por ahora la progresión es súper lenta, estoy bastante estable, así que espero poder seguir hace mucho tiempo, la verdad. Bueno, se va uniendo aquí gente a nuestro directo Instagram. Saludamos a Ina Rodríguez, que creo que Estoy la por ahí, conoces no. perfectamente, la jefa, la jefa entrenadora del equipo de rugby, que con tanto cariño y con tanto trabajo pues lleva un poco cada entrenamiento y Eso es, la que cada nos está partido. sacando adelante el equipo, sí. Y una de las mujeres que más sabe ahora mismo de rugby en silla, aparte de que ella es licenciada en IBEF y que tiene un conocimiento amplio de lo que es el mundo del deporte en general. Sí, desde luego, ha tenido que Aupa, curtirse muy dice, bien de Aupa todo. Yune, dice.
Aupa, June, un abrazo muy fuerte para Ainhoa, que también está pasando por una serie de problemas Eso. de lesiones, pero ella cada vez que cae vuelve a levantarse pues Todo con da ese conmigo, tesón. ella Es un ejemplo también, ¿eh? es una mujer muy fuerte. Yune, hablamos o hemos iniciado un poco la conversación por tus estudios de medicina, ahora sumergida en el MIR, que luego nos puedes contar un poco qué es el MIR, que habrá gente que sabe un poco por encima, pero no sabe exactamente qué es el MIR, pero sobre todo y fundamentalmente para derivar en que tú estudias medicina un poco impulsada por todo lo que te pasa a nivel personal, ¿no? Sí, realmente sí. A ver, yo creo que las vivencias que vas teniendo en tu vida al final te van marcando y te van guiando un poco hacia donde tiras, ¿no? Y al final yo tenía dos opciones. Al haberme pasado toda mi infancia y adolescencia entre médicos, tenía la opción de unirme a ellos o directamente huir. Entonces, pues en mi caso al final me tiró y me metí en la carrera, en parte también por ver las carencias que tiene la sociedad y la medicina en concreto en el tratamiento de este tipo de enfermedades o otro tipo de discapacidades. Entonces, como que me gustaría dar mi granito de arena y no sé, mi enfoque por los dos lados, al final siendo paciente y siendo profesional. Creo que Pikachu también te saluda por aquí. ¡Oh, y hola! Vienen todos, claro. Otro de los Que participan en el grupo. piezas, ¿no? del club, Eso ¿no? es. Estupendo, estupendo chaval, desde luego. Eh, el deporte, que para el mundo de la discapacidad o para las personas con problemas físicos es una salida, una válvula de escape, una medicina. ¿Cómo definirías un poco el deporte en tu vida, Yune? Pues para mí el deporte en mi vida, bueno, ya lo he comentado en varias ocasiones, que es como un poco el poder usar mi cuerpo para hacer este tipo de actividades, ¿no? Al final, por las discapacidades y las limitaciones que yo tengo en mi día a día, normalmente usaba más el cerebro que el cuerpo. Entonces el deporte pues me ha permitido el ver que mi cuerpo también es capaz de hacer muchas cosas, aunque en el día a día me vea limitada. Y que una vez encontrada la disciplina que encaje un poco más con mi perfil, pues que pueden salir cosas buenas, aunque nuestro cuerpo no esté sano al 100%. Eso es lo que más me aporta, yo creo. Y el poder conocer a gente que está en situaciones similares y crear como un entorno seguro, por decirlo de alguna manera, en el que podamos hacer deporte sin miedo a que nos juzguen o tal, porque al final todos estamos en una situación similar. Así que hace 10 años te inicias en Susena, vienes, lo primero es el baloncesto, pues porque también es el deporte central, pero ¿qué pasa, Yune? Que te das cuenta de que eso no es lo tuyo, ¿no? Hombre, pues realmente yo tengo una afectación que es de todo el cuerpo, aunque las manos las tengo mejor, pero realmente está afectado todo. Entonces en el baloncesto me encontraba con que la gente pues me daba mil vueltas físicamente hablando, ¿no? Tanto en potencia como en aguante, incluso en tiros, porque yo nunca he llegado a la canasta, entonces el baloncesto pues se me quedaba un poco mal teniendo ese concepto ahí. Entonces, pues tuve una temporada en la que tuve que parar de los entrenamientos y pues me llamaron la de la Ainhoa, Tony y demás para comentarme pues, que había aparecido el quad rugby y que creían que mi perfil era muy bueno para ello y dije, oye, si ellos lo creen me voy a animar a probar, que no pierdo nada por ir y pues por aquí me he quedado al final. Claro, luego quien conoce o quien se adentra un poco en el quad rugby o en el rugby en silla, se da cuenta de que, a ver, vamos a ver, tranquilidad, que tiene algo del rugby, del rugby que todos conocemos, pero es una mezcla entre voleibol, tiene reglas un poco, se ha hecho ahí un apaño, parece un deporte sobre todo muy entretenido, ¿no? Y donde la cabeza tiene un punto muy importante, por eso en el rugby recala gente con, digamos, problemas serios, ¿no? De movilidad. Sí, el rugby está destinado para gente que tiene afectadas tres extremidades o más, o sea, o las cuatro directamente, ¿no? Entonces ya es gente que tiene pues, más problemas para poder adaptarse a otros deportes. O, por ejemplo, pues hay bastante gente que probó también en el baloncesto, incluso ha tenido una carrera dentro del baloncesto y luego han pasado a este. Es un deporte en el que, aparte de la potencia física, que obviamente es muy importante, tienen cabida muchas otras cosas, como la estrategia, el trabajo en equipo, el saber mejor cómo ponerte que ir rápido a ponerte allí, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, nos da a la gente que tenemos unas afectaciones mayores, pues, como una oportunidad para poder trabajar ahí en equipo y aportar lo que tenemos.
Aunque luego ves un entrenamiento, ves un partido y los choques de las sillas impresiona porque además suena fuerte, porque se entra fuerte al choque. No, la verdad es que sí. Aunque yo creo que cada uno tenéis un rol, ¿no? June, Sí, desde determinado, y tú luego. tienes claro el rol que tú tienes, ¿no? Yo lo de los choques como que no. Con la fuerza que tengo yo me mandan a mí, a la otra punta del campo, más que yo mover a nadie, ¿no? Entonces, mi rol es un poco más intentar bloquear y dejar a la gente que tiene una potencia física mayor, pues el camino libre, ¿no? Para que ellos puedan jugar. Es un poco eso más de bloqueador, de allanar el camino al resto del equipo. ¿Cuáles son las reglas? O para que entendamos un poco este deporte, Hay una consiste cantidad en de hacer puntos. reglas increíble. Eso sí que Sí, lo es verdad. querría recalcar porque es muy interesante. Que tenemos una cantidad de reglas que tienes que hacer casi un máster para poder jugar bien y no saltarte ninguna. Pues, juega mucho con el tema de las líneas, de qué tipo de choque puedes hacer y cuáles no, de si tú, por ejemplo, haces que un jugador pise una línea, pues está descalificado. O sea, juega un poco con eso, ¿no? Con que son unas normas muy, muy, muy extensas y bastante rebuscadillas en algunos puntos que hacen que al final te puedas hacer tácticas e intentar utilizarlas a tu favor, por decirlo de alguna manera. Pero realmente es bastante complejo el deporte en sí. Y muchas jugadas, mucha, como decías antes, mucha estrategia. ¿Os tenéis que aprender también muchos sistemas? Sí, la verdad es que Ainhoa es la creadora de muchas de ellas. Al final es como que teniendo en cuenta las características del cuarteto que está en juego, tienes que organizar muy bien las jugadas para aprovechar el potencial de todos los jugadores, porque somos jugadores con unas características muy, muy, muy diferentes entre nosotros. Entonces es como que hay que hacer un poco de Tetris para saber en qué momento entrar, cómo entrar para aprovechar todo lo que te puede aportar cada uno y que los demás también puedan trabajar con ello, ¿no? Todo el equipo en sí. June, tú vienes aquí a entrenar y para ti es una liberación. Además, eliges una carrera con mucha exigencia, con muchas horas de, ¿no? de Sí, la verdad estudio. es que sí, Y yo muchísimas. cuando te veo en el club entrenar, eres feliz, estás a gusto, te sientes bien. Es una manera El hecho de diferente. compartir también, ¿no? Compartir Sí, también todo lo que cada uno, ¿no? Los problemas que cada uno tiene aquí, ¿no? claro, a ver, Que se yo convierten en muchos casos en virtudes también. no, desde luego, sí, sí, yo creo que al margen de lo que tenemos que vivir en nuestro día a día con la discapacidad que tenemos, tiene un claro impacto en nuestra personalidad y en nuestra forma de ver la vida. Entonces, yo la verdad es que tengo un entorno que no hay prácticamente, bueno, no hay nadie que tenga algún tipo de discapacidad, quitando lo que tengo alrededor de Susana, ¿no? En mi clase no hay nadie, en mi familia no hay nadie. Entonces, llega un momento en el que vienes aquí, tú cuentas lo que te ha pasado, o cuentas alguna caída, pues te echas una risa, la gente te entiende. No sé, al final se genera un muy, muy buen rollo. Es lo que comentaba antes, es como un sitio seguro, ¿no? En el que poder relajarte, porque al final, aparte de que obviamente con el deporte pues te liberan endorfinas, te relajan el follón, en este deporte con los choques y todo liberas muchas tensiones, pues al final también está la parte del compañerismo, de sentirte acompañado y de no sentirte tú el raro o mira la persona con discapacidad, ¿no? Porque aquí todos lo somos. Entonces es una liberación en eso, que no tienes que andar fijándote de, bueno, mira, ese se ríe de mí por cómo ando, ese me está mirando por tal. No, es un lugar que eso queda fuera y no tiene nada que ver. Como que se olvida esa parte y eres uno más. Eres la niña del equipo, además. En los deportes de equipo pues eso, de disciplinas adaptadas, tenemos el ejemplo del baloncesto, donde tenemos a dos chicas, a Yara y a nuestra futura paralímpica, a Urzane. Eso es. Bueno, pues será un poco eso, ¿no? Que sois mujeres, que al no haber ligas regularizadas de mujeres, os integráis como un miembro más no voy a decir lo de miembro, ¿eh? Ya Miembro queda un más poco raro. de, Somos uno más. de una más del equipo y como una más se trata, ¿no? Ahí no hay diferencia, ¿no? No, la verdad es que no. O sea, realmente sí que es cierto que en el deporte adaptado hay muy poca mujer, hay muy poca presencia femenina. Con los años se va viniendo más gente y demás, pero realmente el porcentaje hombre-mujer lo tenemos perdido desde luego nosotras. Pero yo sinceramente en ningún momento he sentido ningún tipo de discriminación por ser mujer, ni muchísimo menos. Al final, nuestros equipos son mixtos y directamente, o sea, nos tratamos como uno más sin ningún tipo de problema.
Eso sí que es una cosa que me parece muy positiva respecto al deporte normalizado, porque al final ahí siempre está todo como muy separado y aquí pues al final nos juntamos todos. La doctora Yune Marcos recomendaría que cualquier tipo de... Ahora nos vamos a centrar un poco en la doctora Yune Marcos, Casi me luego quieres iremos con hacer a otras mí, cosas. no me acostumbro todavía. ¿Cómo suena, no? Ya Suena está bien muy la bien. doctora Yune Marcos. Yo sé que hay alguien aquí que se siente hiper orgullosa de ti. Porque suena ya serio. La doctora Yune Marcos recomendaría cualquier deporte, cualquier disciplina. Tú cuando tengas que tratar con pacientes, ¿qué les vas a decir con respecto a la práctica deportiva? Pues yo creo que una de las cosas muy, muy, muy importantes que hay que tener en cuenta a la hora de hacer deporte es que más que tú adaptarte al deporte, el deporte también se tiene que adaptar a ti. Hay mucha gente, y yo creo que eso se ve en el día a día, que intenta hacer deportes o que le interesan, pero que igual su cuerpo no está preparado para ello y al final aparecen lesiones y todo. Tenemos una suerte nosotros en el mundo del tema de la discapacidad, que están creciendo mucho en las diferentes disciplinas, entonces tenemos mucho donde elegir. Entonces, una cosa que yo creo que es muy importante recalcar a todos los pacientes, a cualquier persona que quiera meterse en el deporte, es que piense bien en qué tipo de deporte se mete y que no fuerce más de lo que debe. O sea, en el sentido de que si tú, o sea, como me pasa a mí en baloncesto, yo ya no podía dar más de mí, pues buscar algo en lo que tú puedas encajar y que te vaya a traer más beneficio que mal a tu cuerpo. Pero el deporte Yune, es muy recomendable. ¿tú eres competitiva o esto también, tu introducción al deporte está más inclinado al deporte de salud, a sentirte bien? Lo de la competición sí, pero no es tan prioritario, porque aquí hay gente muy competitiva. Sí, no, yo no soy para nada competitiva. A ver, sí que tengo mi punto y obviamente si voy a los partidos yo lo doy todo y quiero ganar, obviamente. Pero no soy de pasarlo tan mal y no estoy tan centrada en eso. Yo es que, aunque suene mal y mucha gente me ha dicho que suena mal, yo no me considero a mí misma como deportista, yo soy persona que hace deporte, porque mi mentalidad no es de persona de las que están yo que sé, en deporte de élite a unos niveles muy altos, de machacarte con eso y competitividad absoluta y pasarlo fatal si pierdes. No, yo voy más pues a poder sentirme bien conmigo misma, a poder hacer algo que venga bien para la salud y poder disfrutar también de lo que me puede ofrecer mi cuerpo dentro de lo que cabe. Pero bueno, obviamente a todos nos gusta hacer las cosas bien y esforzarnos por ello, ¿no? Ha evolucionado bastante, va poco a poco, ¿no? Pero ya hay una liga establecida, cada vez se suman más equipos, es un deporte en alza el rugby en silla. Sí, la verdad es que da gusto verlo, porque los primeros campeonatos que íbamos, éramos nosotros los recién llegados, había otros equipos pues como el BUC o el equipo de Zaragoza que llevaban ya muchos más años. Y a mí eso me encanta ver cómo está creciendo, cómo hay muchísima más gente que se está metiendo en el deporte, que se está enganchando por este deporte realmente. Entonces, a mí es una cosa que me parece maravillosa, porque al final es gente que está encontrando su lugar en el tema del deporte. Entonces, a mí me parece súper valioso todo lo que se está consiguiendo y da gusto ver a gente nueva y a tantos equipos. Y aparte de eso, realmente las competiciones se enriquecen muchísimo, porque al final jugar los mismos contra los mismos, pues ya sabes más o menos cómo va a quedar la cosa. Pero si vienen nuevos, viene gente diferente, pues es como que añade un punto más interesante y un poco más de gracia a la competición. O sea, yo lo veo así, la verdad, me encanta Seguro, que se esté creciendo tanto. June, seguro que ahora hay gente que te está viendo, alguna chica que, pues, que tiene dificultades también o algún problema y al menos igual se lo plantea y dice, pues, ¿y por qué no? ¿No? Hago esta introducción para hablar de referentes, ¿no? Y como tú bien decías, en el mundo de la discapacidad todavía sois pocas las mujeres que practicáis deporte, ¿no? Y el haceros visibles y sobre todo con esa verborrea que tú tienes, con lo bien que explicas las cosas, cómo transmites, es importantísimo, ¿no? Porque dar el primer paso es difícil. Yo no sé cómo fue en tu caso dar el primer paso, venir al club y decir, venga, quiero hacer deporte. No, en mi caso fue curioso porque, a ver, yo estaba yendo al cine con una amiga en el Boulevard y me apareció Lander. Y me dijo Lander, Ah, oye, claro, ¿qué tal Lander esto? ¿Por dónde Lozano. va a estar? Y me dice, ¿qué tienes? ¿Puedes venir al club de Susana que practicas deporte? En plan, ¿te gustaría entrar al equipo de baloncesto? Y a ver, yo me quedé un poco, dije, hostia, a ver. O sea, yo estoy preparada para hacer esto, o sea, yo no me veía capaz. Soy una persona a ver, que muchas veces no se ve capaz de hacer todo lo que puede. Entonces, a mí me asustó un poco en el primer momento, pero bueno, hablándolo con mis aitas, con amigos y demás, me dijeron, oye, vete a probar.
Si no te gusta, no vuelves a ir y listo. Y al final, pues 10 años después, aquí seguimos. Fue un poco O así, sea que te fue entró, muy fortuito todo. Yo había visto, obviamente, en la tele pues el equipo de baloncesto de Susana aquí más, pero nunca me había planteado que yo podría formar parte de algo así. Entonces yo desde aquí, vamos, animo a todas las chicas y obviamente a los chicos también que quieran probar estos deportes porque hay una amplia gama, seguro que encontráis algo que os motiva, que os ilusiona y aquí estamos para eso, estamos con los brazos abiertos para quien quiera venir. a ti te da para hacer deporte, venir a entrenar, estudiar una carrera de medicina, ¿cómo lo haces? Hombre, eso de que me da... no me lo mucho. A ver, la verdad, este año, por ejemplo, por una lesión de la columna y más, pues no he podido entrenar. Y a ver, se nota la falta, obviamente, pero yo siempre he tenido muy claro que lo primero en mi caso era la carrera. Al final también me ha costado algún año más sacármela, entonces era una cosa que quería acabar sí o sí. El tema, a ver, mucha gente te dirá, la organización es la base, totalmente de acuerdo, pero en mi caso, por ejemplo, mi cuerpo no tiene la misma capacidad de aguante que puede tener otra persona, entonces muchas veces me he visto obligada a elegir. Es decir, sobre todo en prácticas, yo que sé, días que terminaba súper cansada y que me dolía todo, pues no podía venir a entrenar porque mi cuerpo no me lo permitía. Entonces es un me da, pero relativo. Yo lo intento hacer lo mejor que puedo y aquí estamos, ¿no? Pero sí que es cierto que muchas veces ha habido que elegir. Es inevitable hablar contigo, claro, es que además a mí me suscita mucha curiosidad todo el camino que supone ser médico. Sé que tu fin de grado estuvo centrado en precisamente las enfermedades raras, ¿no? Exacto. Quise unir un poco. Explícalo como tú lo explicas, June, ¿eh? O sea, técnico también, ¿eh? Que es muy interesante, es muy interesante. Bueno, a ver, Te centras en las enfermedades raras. ¿Y qué buscas o qué pretendes en ese fin de grado, en ese pues trabajo de fin mi de grado? trabajo de fin de grado fue un poco egoísta, sinceramente, porque dije, ya que voy a pasarme 9 meses haciendo un trabajo de investigación muy profundo, pues voy a dedicármelo a mí, en parte. A ver, suena un poco extraño, pero la enfermedad que yo tengo, a ver, es un gran grupo de enfermedades y que la causan muchísimos genes y que cada paciente es un mundo, pero completamente diferente. Es una locura ver las diferencias. Entonces, lo que yo quise hacer, como yo no tengo un diagnóstico genético, fue hacerles el trabajo a mis médicos. Lo que hice yo, pues cogí todos los artículos que pillé sobre todas las variantes genéticas que estaban relacionadas con el tipo de enfermedad que padezco yo y pues eso, hice un resumen de cada gen, todas las manifestaciones clínicas que daba y después hice también una parte de estudio de todos los tratamientos que estaban involucrados en esta enfermedad. Un poco aparte para conocer yo más sobre lo que tengo y ser aún más consciente y por otro lado pues también para dar visibilidad y decir, oye, estamos aquí, algunos seguimos sin diagnóstico y pues no sé, poder influir un poco y hacer como un índice de cosas a buscar en una patología como esta. Fue un poco locura, la verdad. Fueron muchísimas horas también de trabajo, pero al final ha quedado una cosa bastante interesante y estamos mirando ahora para poder publicarlo, de hecho. Oh, son palabras mayores, ¿eh? Ya, ojalá lo consiga, sería genial, la verdad. Pero por intentarlo, como siempre, como he dicho antes, intentarlo hay que intentarlo siempre. Y en ese camino, Yune, sería un sueño poder encontrar, no sé si un tratamiento, una medicina, no sé si cura al 100% porque es complicado, pero algo que pueda dar soluciones, Hombre, es sí. un poco lo que sueñas. Sí, desde luego. A ver, yo la verdad es que yo siempre digo, es como que mentalmente soy muy activa y mi cuerpo no me acompaña. Entonces, a mí cualquier cosa que pudiera ayudar en eso y ayudar a otra gente que realmente yo dentro del espectro de estos pacientes estoy bastante bien. Entonces, en las prácticas y todo he visto a mucha gente que lo está pasando muy mal, entonces cualquier pequeña ayuda que podamos dar en ese sentido, yo que sé, aunque sea quitar un poco la fatiga que sientes durante el día y cosas así, es un mundo para nosotros, porque te abre las puertas a poder hacer muchísimas más cosas. Entonces, jo, para mí un sueño sería, vamos, increíble que se pudiera conseguir algo así. Porque, bueno, es una enfermedad que no tiene tratamiento de ningún tipo, solo es, si esto te duele, te doy algo para que no te duela. Es como muy sintomático todo, entonces cualquier cosa que se pudiera conseguir a mí me parecería una maravilla. Yune, eres una joya, bueno, y además la embajadora del deporte y de Susenac. Increíble. De hecho, la Diputación ha lanzado un programa
para fomentar el deporte, Alavesas de Oro, y eres una de las elegidas. Entiendo que te ha tenido que hacer mucha ilusión también. Ostras, sinceramente, o sea, cuando me lo dijiste me quedé súper sorprendida y dije, Dios mío, dijo, hay gente que se fija en lo que yo hago y me quiere poner a mí de referente. O sea, me sorprendió muchísimo. O sea, fue un honor realmente para mí, una maravilla. Y poder también conocer al resto de chicas ha sido, vamos, una locura. O sea, y me hizo muchísima ilusión. Porque al final dices, joder, están reconociendo mi trabajo, están reconociendo lo que yo soy al final, porque es mi vida, ¿no? Y me parece una maravilla. Y aparte que entidades públicas como la Diputación se fijen en estas cosas y hagan campañas de este estilo, me parece una maravilla porque puede dar mucha visibilidad y ayudar también a gente que pues, no se ha planteado hacer deporte o le falta algún tipo de referente o simplemente quiere interesarse por el tema, ¿no? Es como un empujón también para la gente que lo lee. Tú, Junior, a pesar de la dificultad que te genera tu enfermedad, cuando terminas tu entreno te levantas y te vas. Es decir, que mucha gente que piensa que para entrar por la puerta de Club Susana que hay que estar en silla de ruedas y cuando os ven que os levantáis y os marcháis, pero anda. Hombre, realmente eso Eh, me sorprendió hasta a mí, si te soy sincera. Porque yo llegué y dije, Dios mío, si la mayoría andan 1000 veces mejor que yo creía que iban a estar peor, ¿no? Pero sí, a ver, es una cosa curiosa, porque yo creo que mucha gente tiene como un estereotipo, ¿no? De discapacidad es persona con silla de ruedas. Pero no, hay un mundo. Hay gente que camina, hay gente que con un bastón también, pero sin él no. O sea, hay una gran cantidad de variantes. Y creo que eso también hay que enseñarlo a la gente, ¿no? Porque al final a mí muchas veces me han dicho, o sea, que por mi forma de andar, pues la gente creía que iba borracha, nadie se imaginaba que yo tuviera algún tipo de discapacidad, ¿no? Se lo tenía que explicar en plan de, no, no, que no bebo, que es que soy así, ¿sabes? Nací con esto, ¿no? Entonces, creo que a la sociedad en eso le falta muchísimo trabajo por ahora. O sea, realmente creo que el colectivo de la discapacidad está muy poco conocido, es como una cosa que se queda como muy marginada, ¿no? Porque al final mucha gente cree eso, pues que todos estamos en silla o que muchísimos tenemos algún tipo de alteración cognitiva y no ven más allá de eso. Y creo que la gente debería entender que aquí hay una diversidad increíble y que debería ser una cosa que todo el mundo conozca, ¿no? Como cultura popular, ¿no? Por decirlo de alguna manera. June, en el cole, en el instituto, ¿eras la única con un problema de diversidad funcional? No, la verdad es que no. A ver, en lo que era la Icastola sí que había otra chica también mayor a mí que tenía también alteraciones. Y después en el instituto, bueno, yo estudié en Mendevaldea y allí hay un aula estable que está dirigida a personas con grandes afectaciones. Entonces, la única no era, pero sí que era de las pocas que estaba integrada en unas clases normalizadas. Entonces ahí llega el punto de, a mí muchas veces me han dicho es que si estás sentada no se ve que tienes una discapacidad. Entonces, pues a la gente le chocaba un poco eso. Es como que no entienden que somos personas totalmente normales y que podemos hacer una vida totalmente normal, vamos. Entonces, no, ¿Tu vida es normal, June? ¿No? hombre, no sé. Casi no. La normalidad es muy subjetiva. No, pero a ver, yo intento hacer Claro. lo que hace la gente de mi edad más o menos. ¿No? Intento tener una vida plena, por decirlo de alguna manera, pero yo, o sea, sinceramente la discapacidad que tienes condiciona muchísimo el poder lograr ese tipo de vida. La cara B son los días malos, los dolores. Yo creo que también está bien contarlo, ¿eh? No, a ver, no venimos a contar desgracias porque eres pura vitalidad, optimismo, pero no vamos a vender una película al 100% maravillosa porque no es así, pero tienes una capacidad para aparcar, ¿no? O intentar sobrellevarlo y tirar para adelante. Sí, pero a ver, realmente mucha gente discreparía en lo que dices tú de que soy optimista, de verdad. Pero sí, o sea, realmente, a ver, mi vida siempre ha sido así, entonces he intentado hacerlo pues, lo mejor que puedo, pero sí que tengo unos días de bajones terribles y unas temporadas pues que al final pesa, ¿no? Las veces que yo que sé, hay un mes que estás muchísimo más cansado, que ves que no llegas a nada, que estás, vamos, derrotado. A mí este año, por ejemplo, me pasó muchísimo de tener unos dolores brutales que no conseguimos controlarlos con ningún tipo de medicación, ni fisio, ni nada. Eso al final va minándote. Y creo que eso también es una realidad que debería quedar patente, ¿no? Que podemos intentar hacer todo lo que cualquier persona sin ningún tipo de discapacidad haría, pero tenemos este plus.
Y muchas veces creo que intentando normalizar nuestra situación, esas cosas también se olvidan un poco. O sea, no te voy a decir que voy a ir aquí de víctima ni nada por lo que tengo, ¿no? Pero Mm. creo que debería tenerse en cuenta que muchas veces pues tenemos más problemas que cualquier otra persona para esto. Y el tema del dolor y los cansancios y demás sí que es una cosa que yo en mi vida lo vivo y se hace muy duro. Porque tú quieres hacer muchas cosas y tu cuerpo te dice, ja, vas a hacer tú lo que yo te cuento. Y no quieres participar en ello, vamos, por decirlo así un poco vulgarmente, ¿no? Pero sí se hace duro. Hay días muy duros y hay temporadas que sale todo muy cuesta arriba. Yune, estás muy sensibilizada por supuesto, con el mundo de la discapacidad porque te toca en primera persona. Lo quiero hilar un poco con las semanas que llevamos, desgraciadamente, con el tema del COVID, un poco los reproches que hacemos, quizás la gente con cierta edad o más mayor, hacia el aparente descontrol por parte de los jóvenes. ¿Cómo tienes esa visión? Porque tú eres una joven, 25 años, el COVID nos afecta a todos de diferente manera. ¿Cómo ves un poco esa situación? Pues a ver, yo sinceramente creo que están los dos extremos. Hay gente que se la toma súper en serio y igual incluso se ha pasado un poco de la raya en ciertas cosas. Y luego está la gente que yo creo que todavía no es consciente de lo que estamos pasando. O sea, yo considero que desde el primer momento, al final, también por la educación que tengo a nivel estudios, valoraba la realidad de lo que era esa situación, pero yo hasta que no estuve un mes rotando en urgencias de prácticas y veía cómo estaba, que no teníamos camas para la gente que venía para ingresar y tal, hasta que no vi eso no me di cuenta realmente de la magnitud. A ver, obviamente, pues yo estoy de las primeras que me cuido muchísimo. O sea, yo ahora mismo eso, lo que han quitado la mascarilla para llevar, o sea, de llevar la mascarilla en exteriores, yo la sigo llevando porque a mí me parece Nos la igual. hemos quitado porque estamos a una distancia Pues estamos separadas prudencial, de pero hemos distancia venido de las dos con separación. mascarillas, ¿sí? Por eso, pero son cosas que a mí me parece que ahora, en cierto modo, el relajar las medidas está haciendo que la gente le reste todavía más importancia. Hay mucha gente que lo único que ha visto a su alrededor es una persona que ha estado 10 días encerrada en su casa pero no ha tenido ningún síntoma. Entonces, como que intentan quitarle peso al tema, pero ha habido gente muy joven y sana que ha terminado en la UCI. Entonces, yo creo que esas cosas hay que valorarlas y hay que darse cuenta de que lo que tenemos aquí todavía sigue siendo una crisis sanitaria muy importante y que tenemos que tener cuidado por nosotros y también por los que tenemos alrededor, al final, por nuestros familiares y todo, ¿no? Cuando acabes el MIR, ¿qué vas a hacer después? Primero descansar. Aparte de seguir con el... Tu rugby es sagrado, el rugby, el deporte es sagrado, pero claro, tu prioridad es el MIR en el que estás invirtiendo tu vida. ¿Y Sí. después qué, Dune? Hombre, después por la especialidad toca, ¿no? Ojalá pueda acceder a una que me guste y que me llene de verdad, porque realmente, a ver, el MIR sinceramente es una cosa muy dura. Es una oposición increíblemente dura, la verdad. Que, o sea, sinceramente ahora mismo yo te diría que te desanima muchísimo en cuanto a la medicina y tal, pero no sé, quiero ver como el punto bueno del final, ¿no? De intentar conseguir una especialidad que me sirva para ayudar a la gente y para poder poner pues mi experiencia también en valor para otro tipo de pacientes, ¿no? Para poder ayudarles y para, aunque suene muy idílico, intentar mejorarles un poquito la vida, ¿no? Esa es mi idea inicial y lo que me gustaría conseguir. Otra cosa es donde acabe ya en un futuro viendo el mío, pero sí, mi idea sería esa, poder aportar a la gente e intentar darles lo que yo creo que en mi vida médica, pero de alguna manera, falta. Hombre, ya de paso reclutar ya deportistas o futuros deportistas para el Club Susena, ¿no? Ahí tenemos, te encomendamos la labor, ¿no? Eso ya es de formación profesional total. Cuando te viene alguien a la consulta, te quedas en plan de, uy, este podría estar en este equipo, este podríamos preguntarle, le podríamos decir que Claro. viniera. Sí, yo lo he recomendado. Yo admito que he recomendado a gente que viniera a sus. Luego que no hagan caso, ¿no? Ya es otro tema, pero creo que en Vitoria tenemos mucha suerte por tener esta entidad porque, o sea, tiene mogollón de opciones para que podamos hacer deporte, tanto equipos como tal, o incluso simplemente viniendo a los gimnasios, pero es un sitio que está preparado para gente con problemas como los nuestros. Entonces me parece que tenemos aquí una joya que realmente hay que utilizarla.
Yune como un poco embajadora y referente, al margen también de Agurchane, de Nayara, bueno, si se te plantea la oportunidad de hablar de chavalitas jóvenes o chavalitos jóvenes, ¿qué les dirías? Con una discapacidad parecida, con un problema parecido, qué les dirías? ¿Qué pautas les darías? Pues yo creo que me centraría mucho en el tema más mental, sinceramente, porque creo que es una cosa que dejamos muy aparcada muchas veces. Entonces, pues yo les diría que no hagan caso a lo que la gente les diga, porque la gente suele ser muy cruel, incluso muchas veces intentando hacer cosas buenas te sueltan cada una, ¿qué? Entonces les diría eso, que se centren en lo que ellos quieren, en ser felices y en luchar por sus sueños y porque la discapacidad, aunque obviamente te va a acompañar toda tu vida por desgracia, intentar que sea el menor lastre posible, pero sin olvidar que la tienes y que es parte de ti. O sea, realmente creo que, bueno, esto lo hablo por mí y supongo que a otra gente también le pasará, hay muchas veces que luchamos pues porque sientes como que tu cuerpo y tu mente están como en diferentes mundos, ¿no? Entonces me gustaría que la gente joven y que tuviera algún tipo de discapacidad, pero la gente mayor que también la tenga, que esto vale para todos, pues intentará como hacer las paces con su cuerpo y seguir tu vida luchando y ajustándola a tu realidad física. Yo creo que iría por ahí los tiros, Yune, lo que les diría. ¿tú en concreto piensas más en presente que en futuro? Parece que siempre nos da por pensar más. Yo haré... ¿Tu vida es más presente que futuro? No, para nada. Eso debería No, ¿no? cambiarlo, la verdad. Pero soy muy de empanadearme con cosas que todavía no han pasado y que van a pasar en un futuro, o igual ni siquiera pasan. En ese sentido sí que eso creo que debería cambiarlo, pero al final, quieras o no, yo tengo como la losa de la posible degeneración encima, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que yo me agobio por decir, Buah, por ejemplo, en la carrera he tenido que tener algún año extra. Entonces, a mí eso, vamos, me trastoca el mundo porque digo, Dios mío, es que estoy perdiendo más años de mi vida, ¿no? Es como que, no sé, me cambia un poco el chip en ese sentido de decir, imagínate que yo ahora mismo he perdido aquí un año y luego en un futuro, dentro de 3, estoy mucho peor. Eso es un error muy grande, pero realmente sí pienso más en futuro que en presente. Para acabar, tengo que hacerte un par de preguntas obligadas, que no tienen nada que ver ni con el deporte, ni con la medicina, ni con la discapacidad. Primero, siempre vistes de negro porque tú eres gótica, ¿no? Bueno, no sé si me pondría la etiqueta como tal, pero sí, tiro por ahí. La verdad es que sí. Mi armario es muy oscuro. Lo de la, lo de la etiqueta gótica, bueno, no sé si, qué es ser un gótico, pero estás un poco en ese mundillo gótico, ¿no? Sí, 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 eso sí, pero a ver, realmente es una subcultura muy compleja, entonces muchas veces etiquetando y queriendo especificar todo tanto, pues es un poco complicado, ¿no? Al final, bueno, el movimiento gótico está muy basado, obviamente, en un tipo de música, en literatura, en el arte y en la estética, obviamente, que es lo que más se ve al exterior, ¿no? Entonces tiene como muchísimas facetas y sí, la verdad es una cosa que llevo muchos años metida ¿Sabes? en ese mundillo, sí. Te lo pregunto porque tenemos una referencia que igual es un poco banal, pero fue impresionante y muy viral cuando aparecieron las hijas del presidente Zapatero representando lo gótico, ¿no? Y Ya, dijimos, sí, 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 ostras, fue importante ese mundo. ¿recuerdas, no? Sí, sí, la gente se les echó encima, la verdad, fue un poco feo por parte de la sociedad. ¿Qué tiene este mundillo que te atrae, June? El mundillo gótico. Pues, a ver, a mí, por ejemplo, yo siempre he sido una persona súper reflexiva. Entonces, pues claro, al final el tema de la literatura y demás, pues autores tipo, yo que sé, Edgar Allan Poe y demás, siempre tira muy hacia eso, ¿no? Son como cosas más oscuras, más de pensar, no sé cómo explicarlo muy bien, ¿no? Pero es un mundo que me atrae mucho porque siento que pega mucho con mi tipo de personalidad en ese sentido. Porque no todos, o sea, no los góticos estamos deprimidos, ni somos gente oscura porque estamos de negro, la verdad. Pero sí que hay un cierto punto de intereses y demás en común. Y ahí entiendo que tiene que ver también un montón de grupos, redes sociales, todo relacionado con la cultura gótica. En el plano musical, que era lo que te quería preguntar, porque como no tenemos ni idea, yo al menos no tengo ni idea, tengo mucha curiosidad. ¿Qué grupos son referentes en el mundo gótico? Yo ¿O qué tipo de realmente música? la música que más escucho, más que tirando hacia lo que es el
el gótico clásico como tal, tiro mucho más para lo que es el metal, ¿no? El género del metal. No el heavy metal típico de los 80 que todos Ah, conocemos, ¿no? Pero sí que me gustan mucho pues, grupos tipo de metal sinfónico. Tipo, no sé, bueno, por mencionar alguno de Épica Fantasia que estaba muy mezclado con el tema de orquestaciones de música clásica. Como hacer un mix de metal y música clásica, por decirlo de alguna manera. Y luego también oh. pues me gustan mucho grupos muy unidos al tema de lo nórdico, la mitología nórdica y demás. Y escucho ese tipo de música al final. No ¿Y es cuál muy es un poco el libro de una, cuál es un poco el libro de referencia, los libros de referencia de la cultura gótica? Pues como autores más llamativos y los que más me pueden gustar a mí, por decirlo yo, pues estaría pues tipo pues Edgar Allan Poe, Lovecraft. Es como un horror clásico, ¿no? Un horror que viene mucho más allá, bueno, también, por ejemplo, Bram Stoker, el Drácula de Bram Stoker, no es un horror tan Mm. explícito como puede haber, por ejemplo, en películas tipo Saw y demás, que al final son mucho más duras visualmente, sino que está mucho más basado en una oscuridad y un terror psicológico más, no sé cómo decirlo, es como que te lees y te transmiten y te transportan unas emociones muy fuertes, ¿no? Y yo creo que esos serían unos autores de los más conocidos que podrían estar muy influenciados por este movimiento y demás. Incluso pues Agatha Christie, Anne Rice y demás también son autoras que muchas veces se tienen en cuenta en este mundo. Para acabar, te preguntaba por aquí a qué concierto irías, a todos, ¿no? Los que pudieras, ahora que se ha abierto un poco, Sí, con la todo, verdad, con me todo, por encanta. favor, precaución. Pero ¿a qué concierto te apetecería ir si tuvieras la opción? Joder, la verdad me encantaría ir a festivales. Yo soy muy festivalera, me encanta ir a festivales. Me meto yo ahí con mi silla a hacer todo. Como una base de los festivales. Entonces, echo mucho de menos el poder asistir a. Por ejemplo, yo suelo ir muchos años a Villena, en Alicante, a Leyendas del Rock. O también, ya que estamos, me gustaría ir a festivales más grandes pues, de Alemania, de Francia y demás. ¿No? Pero ahora mismo, Mm. vamos, estamos bajo mínimos en el tema musical. Y se echa muchísimo de menos. Yune, el año que viene sigues, ¿no? Si no tengo contraórdenes, continuarás en el equipo de rugby, ¿no? Pues a ver, la cosa ahora mismo con el MIR y todo está complicadilla porque realmente no saco tiempo para nada. O sea, casi que tienes que planificar hasta a qué hora descansas, a qué hora comes y a qué hora te duchas, casi. O sea, es muchísima tralla, ¿no? Entonces, a ver, mi intención sería seguir y seguir vinculada al club en lo máximo que pueda. Pero claro, también entra mi tema de salud, que pues he tenido que parar por el tema de los dolores de columna y demás. Entonces está un poco la cosa entre hilos. Obviamente yo no me quiero despegar de esto y quiero seguir presente en lo que pueda. No sé ya si podré mantener mucho tiempo el tema de jugadora por mi cuerpo y por mis horarios, pero a mí me encantaría seguir aquí. Bueno, si no, en febrero creo que te podremos llamar oficialmente doctora Yune Marcos, No, ya, ¿no? ¿Es doctora en soy febrero? ya. Doctora soy ya, la Bueno, graduación doctora aquí. ya. Sí, eso es. Ah, doctora con todos los galones. Pues la médica del club ya eres la médica del club, ¿no? Hombre, sí, no ejerzo como tal, pero sí. Bueno, ya sabes que aquí, para un roto y para un descosido, cualquiera que entre aquí y ya De se todo engancha, tenemos. vale para todo, ¿eh? Tenemos de todo por aquí, sí, sin duda. Por eso, por eso. Juni, un placer hablar contigo. Eres una caja de sorpresas y desde luego que es un orgullo que seas representante, referente de este club, que salga todo muy bien en el Semir y que te tengamos como deportista o como mujer muy, muy sensibilizada con el mundo de la discapacidad. Que vaya bien, que te organices bien tu tiempo y tu vida y que todo sea ese camino, todo eso que tú sueñas que se haga realidad. Un placer, de verdad. Muchísimas gracias por todo y muchísimas gracias por contar conmigo para esta experiencia.